Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 30 de mayo del año 2024. En el nombre sea del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Comenzamos con notas rápidas. En estas elecciones 2024 no hay candidatos independientes. La consejera del INE, Dania Rabel, dejó muy claro que no hay candidatos independientes porque no consiguieron el 1,000,000 de firmas necesario para figurar como tales. Poner un nombre en el recuadro en blanco es un voto nulo. Mientras tanto, pues personas como el actor Eduardo Verástegui y sus colaboradores como Isela Carrera están tratando de inducir al error a millones de católicos mexicanos, obligándoles, exigiéndoles que pongan su nombre en la boleta. Esa acción únicamente puede perjudicar a México, únicamente puede quitarle votos a Xóchitl y darle el poder a Claudia Sheinbaum para continuar el desastre que ha constituido la administración de López Obrador. Nunca mejor que ahora se puede demostrar que Eduardo Verástegui es un empleado de López Obrador, de los intereses de Claudia Sheinbaum y de López Obrador. Pues aún sabiendo esto, ha contratado a personas para que mientan, haciéndose pasar incluso por especialistas en derecho electoral, para afirmar de toda falsedad que los votos le contarían a él. Eso es una completa falsedad. Él no consiguió el 1,000,000 de firmas y por tanto no es candidato independiente. Durante su evento en la Arena Monterrey, Xóchitl Gálvez desbordó. Afirmó que Dios está con nosotros. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Este es un pasaje bíblico que nunca habíamos escuchado que fuera pronunciado por un político mexicano. Es un discurso que no puede ser de otra persona sino de una mujer creyente. Si Xóchitl Gálvez no era una mujer creyente, parece ser que en esta campaña se ha ido convirtiendo en la voz del pueblo católico. ¿Cómo es el pueblo católico mexicano? Pues tiene algunos problemas. Es un pueblo probablemente muy pecador, quizá medio mal hablado, pero que no quiere tener problemas con Dios, no quiere estar en rebeldía con Dios, o tiene la esperanza algún día de redimirse con Dios. Y eso es lo que podemos ver en Xóchitl Gálvez. Como que está haciendo suyo un discurso patriota, un discurso en el que previamente había dicho que en su casa le enseñaron que no hay mejor forma de servir a Dios que ayudando a los demás. Ahora vean en oposición una candidata atea, judía, con todo lo que significa pues los judíos, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo dijo que ellos eran hijos del diablo por la crueldad y por el odio con el que se conducen contra los demás pueblos, por su falta de misericordia, por su falta de piedad. Y como Jesucristo les dijo que ellos no eran el pueblo escogido de Dios, que la salvación no era exclusiva de ellos por su ideología racista lo odiaron desde el primer momento. Claudia Sheinbaum probablemente no sea una mujer practicante seria de la secta judía, pero es algo peor. Es una mujer que públicamente se ha manifestado como atea. Un ateo no tiene convicciones morales posibles, pues no cree que exista nada después de la muerte. En Oaxaca, detienen con 500,000 pesos, que no logran justificar, y armas largas a candidatos de Morena, a Oliver López, candidato a diputado, y a Rosalinda López de Morena, candidata a alcalde de Matías Romero, esto en Oaxaca.
Al final ganará el rosa. A alguien se le ocurrió hacer un spot, un video dedicado a Xóchitl Gálvez, que se ha distribuido a través de diversas plataformas de redes sociales, pero principalmente en X, donde se señala, es una representación del primer episodio del año de 1964 de la caricatura o de la animación conocida como La Pantera Rosa. En aquel entonces, ese episodio piloto número 1, en que la Pantera Rosa combate contra el inspector por querer pintar de un color rosa y el otro un color azul, en este caso con las diversas herramientas de edición que ahora ofrecen las computadoras, se hizo que el inspector intentara pintar de color guinda toda una casa, en tanto que la Pantera le derrota pintando toda la casa de color rosa. Una actitud que siempre es de oposición, ¿no? Una lucha constante entre lo que dice o lo que quieren estos y lo que hacen los otros. El color rosa es el color, por tanto, de la campaña de Xóchitl Gálvez, y este episodio, The Pink Panther in the Pink Thing, se ha convertido precisamente en uno de los videos más graciosos reproducidos en redes sociales como apoyo o soporte a la campaña de Xóchitl Gálvez. El Papa Francisco denunció que hay demasiado ambiente marica en los seminarios. Esto lo comunicó en un primer momento el periódico masón y de extrema izquierda La República. El Papa Francisco, al día siguiente, pidió una disculpa por haber utilizado la expresión, que se ha traducido como marica, pero que en piamontés es otra palabra. Sin embargo, y aunque se disculpa de la expresión que para algunos puede ser discriminatoria o vulgar, lo cierto es que el Papa Francisco no quita el dedo del renglón, y fiel a la doctrina de la Iglesia Católica, dice que no puede haber sacerdotes homosexuales, no puede haber sacerdotes gays, y tampoco va a haber mujeres sacerdotisas, dado que las mujeres ya cumplen una importante función dentro de la Iglesia Católica. Este 30 de mayo del año 2024 es el día número 151 del año. Faltan 215 para finalizar este año. Y ahora vamos con las principales portadas de los periódicos. Periódico El Universal tiene como principal titular que el gobierno falló en brindarle protección al candidato Alfredo Cabrera, que fue lamentablemente asesinado por la espalda. Se dijo que contaba con la protección de la Guardia Nacional. Sin embargo, esta protección de la Guardia Nacional, pues no pudieron vigilar quién ingresaba. Con una escuadra desenfundada, le apuntaron a la cabeza, le dispararon en 3 ocasiones en la cabeza. La muerte fue al instante. Acto seguido, los elementos de la Guardia Nacional dispararon contra el agresor, el cual resultó sin vida. Y ahora que resultó sin vida, surge otro problema. Surge el problema de que no sabemos quién lo contrató. No se sabe en este momento quién era, ni quién lo contrató, y obligarlo a declarar es imposible, porque está muerto. Esto obviamente que da pie a muchas especulaciones. Ya previamente habían asesinado a otro candidato, a Aníbal Zúñiga. Aníbal Zúñiga fue secuestrado junto con su esposa y otras personas. Los criminales los descuartizaron y sus cuerpos los arrojaron en las calles de Acapulco, zona turística de Guerrero, gobernado por Morena. La imagen que quedó en vídeo, momento previo a ser privado de la vida, le ha dado la vuelta al mundo. Es la mejor exhibición de la violencia en nuestro país.
En tanto que los corruptos de Morena siguen insistiendo en que estas son las elecciones más pacíficas de la historia, siguen insistiendo muy lamentablemente en que el problema del mundo se encuentra en la Franja de Gaza. ¿Usted cree que a estos asesinos del partido Morena les interesa en algún sentido la vida de los niños gazatíes, de los niños palestinos? Desde luego que no. Es simplemente una agenda política, una hipocresía para ocultar el auténtico genocidio que está ocurriendo en México, en que van más de 4.100 niños asesinados por impactos de arma de fuego. Periódico El Universal, Andrés Manuel López Obrador soborna al ejército. Ha dado más de 25 contratos por más de 5,000 millones de pesos por la construcción de Banco del Bienestar y Tren Maya. Con esto, López Obrador pretende tener controlados a los importantes generales del ejército mexicano, a los cuales ya mandó un mensaje de respaldo Xóchitl Gálvez, denunciando que el gobierno de López Obrador, pese a darles dinero, ha humillado a la institución y ha desvirtuado su funcionamiento. Periódico El Universal, corrupción. Román Meyer, titular de la SEDATU, Román Meyer de Morena, hijo del historiador Lorenzo Meyer, está implicado nuevamente en un enorme caso de corrupción. Ha otorgado 58.4 millones de pesos a la constructora Organismo Promotor Logístico, que es propiedad de Andrés López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, y sería para la construcción del archivo agrario. Es un enorme escándalo de corrupción, nuevamente contratos a modo para que se enriquezcan los hijos del presidente, los cuales han saqueado horriblemente el país, incluso utilizando prestanombres como Amílcar Olán. Periódico Excelsior, cambiamos de periódico. Cierran campañas con eventos masivos Xóchitl Gálvez en Monterrey, Nuevo León. Dice, Dios está con nosotros, y le manda un mensaje al gobernador de Nuevo León, que intentó bloquear con operativos de movilidad, que nunca había, intentó bloquear el arribo de los ciudadanos al evento de Xóchitl Gálvez en la Arena Monterrey, aunque finalmente le resultó en un fracaso el día de ayer. Excelsior también presenta, Banjico recorta su perspectiva de crecimiento económico para México. Pasa de 2.8, que ya estaba recortado, a menos de 2.4%. México no crece con López Obrador, por lo cual, si no crece el Producto Interno Bruto, significa que no hay más empleos y que no hay más riqueza y que la gente tiene graves problemas para llevar los gastos de su hogar. Excelsior también destaca que Santiago Taboada del Partido Acción Nacional celebra haber resistido a las amenazas y persecución del gobierno de Martí Batres. Cambiemos de periódico, se trata del órgano oficial de propaganda de López Obrador, diario La Jornada. Pues hay mucho amarillismo en La Jornada, dice, AMLO pasó de negar la violencia. Bueno, dice que López Obrador ahora acusa de complicidades y de la violencia electoral. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que el dictador ha pasado de negar la inmensa violencia en estas elecciones, las más violentas y las más corrompidas por el mismo presidente de la historia de México, ha pasado a decir que la violencia, pues que sí la hay, pero que es culpa de los gobiernos anteriores. La misma fórmula de un mediocre. También destaca el periódico La Jornada que pues el evento de Sheinbaum fue multitudinario. Sí, fue multitudinario, pero con acarreo. Y habla de profundizar un inexistente bienestar que dicen ellos que creó López Obrador. ¿Cuál bienestar? No hay medicinas, no hay seguridad en las calles, 187,000 asesinatos dolosos. El mismo presidente dice, cínico, es que no hay más violencia, solo hay más asesinatos. Solo hay más asesinatos. Periódico Milenio. Milenio se ve que, pues no sé, le flojeó, no quiere involucrarse en este proceso electoral, no quiso publicar hoy portada. Le hacen publicidad a una marca de jugos y refrescos muy conocida en México
y publica 3 columnas de opinión, de las cuales 2 son de políticos, son de gente de Morena. Periódico Reforma, Xóchitl Gálvez promete combatir la delincuencia no con violencia, sino utilizando las estrategias idóneas para atacar precisamente el sistema financiero de los cárteles de la droga. En tanto que Claudia Sheinbaum dice que dará paz a los opositores. Paz a los opositores cuando el presidente López Obrador todos los días ataca y amenaza a cualquier crítico. Incluso el periodista Carlos Loret de Mola ha denunciado que Claudia Sheinbaum tiene mucho de cinismo al decir en su discurso del Zócalo de la Ciudad de México que solo ella tiene el poder de garantizar los derechos de manifestación, libertad de expresión, cuando el presidente López Obrador ha sido el más represor, el que arranca la bandera para que no figure en la marea rosa, el que pone a sus grupos de choque como la CENTE a sabotear una manifestación ciudadana, el que ordena una contingencia ambiental para que los ciudadanos tengan dificultades de llegar al Zócalo de la Ciudad de México, el mismo presidente que ordena a la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, que criminalice la utilización del color rosa para una manifestación, alegando que es el mismo color del INE, etcétera, 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 de estrategias sucias de manipulación, engaño, mentiras, difamación, ataques contra la familia de Xóchitl Gálvez, la guerra sucia que es lo que estamos viendo emprendida por el presidente con todo el poder del Estado represor mexicano que puede hacer y deshacer en apremio, en tortura de los ciudadanos. Eso es lo que estamos viendo. Periódico Reforma también destaca la foto, presentó en su portada la foto de la pistola de la escuadra calibre 9 milímetros apuntando a la cabeza del candidato panista Alfredo Cabrera, que fue asesinado de varios disparos en la nuca por la espalda, esto en Coyuca de Benítez, en pleno cierre de campaña. Estaban todos muy felices cuando de pronto un sujeto, del cual no tenemos su rostro ni su identificación, le dispara al menos en 3 ocasiones en la cabeza, momento en el que se desata el terror en los asistentes al evento. Periódico El Financiero, Banjico recorta la perspectiva de crecimiento para México otra vez. El Economista, México no crece con Andrés Manuel López Obrador. Por segunda vez, Banjico recorta su perspectiva de crecimiento del Producto Interno Bruto, no empleos, no ganancias. El Economista destaca que pues a pesar de las extorsiones del narcotráfico en el estado de Michoacán, gobernado por Morena, el aguacate aporta más de 22 mil millones de pesos a esa economía. El Economista también destaca que el INE tiene dificultades y ha tratado de ocultarlas. Las cosas no van bien con la puesta en funcionamiento de las casillas para la votación de este domingo 2 de junio. Quedan sin instalar 104 casillas electorales, 800 no han sido aún colocadas. Diario de Yucatán, elecciones manchadas de sangre, aunque lo niegue el narcopresidente. 35 candidatos han sido asesinados, 95 casillas no se han instalado y más de 45,000 ciudadanos se han visto afectados en 6 estados, pues no podrán ejercer adecuadamente el voto. Sol de México, la Coparmex, los empresarios denuncian que cada hora al menos 2 personas son extorsionadas por criminales en México, tiendas y tintorerías principalmente. Esto lo denuncia el titular, el representante de más de 36,000 empresas mexicanas, Medina Mora. Periódico La Prensa, habrá ley seca durante el sábado y el domingo, prohibida la venta de alcohol en la mayoría del territorio nacional mexicano. Ahorita les voy a decir dónde sí. Periódico AM, vamos a ganar para unir este país. Dios está con nosotros, dijo Xóchitl Gálvez en Monterrey, Nuevo León. Periódico AM, segunda ejecución. Sobre el asesinato del candidato panista Alfredo Cabrera, el periódico AM recuerda también el asesinato y descuartizamiento del candidato del PRI, Aníbal Zúñiga. Apenas hace 2 semanas sus restos fueron arrojados en Acapulco, Guerrero. En paz descansen.
Y en este gobierno, pues lo que vemos es que no se brinda la protección a los candidatos, sobre todo si son de oposición. Periódico AM, privan de la vida a 3 personas en Celaya, Guanajuato. El Informador de Jalisco, gobierno de Guadalajara autoriza vender alcohol, pese a que esto puede ocasionar problemas en las elecciones. El Informador, apagones de Andrés Manuel López Obrador afectaron la zona centro de Jalisco, también afectaron a Tezistán y El Salto. Las pérdidas económicas van de los 200 a los 250 millones de pesos para las empresas. Los apagones perjudican gravemente su producción. En redes sociales se revive el rumor de que la cantante canadiense Avril Lavigne habría sido privada de la vida y sustituida por otra. Esto porque en los recientes conciertos que representó, dicen que son muy cortos a su parecer. 1 hora 20 minutos no me parece ser un concierto tan breve, ¿eh? Pero lo que más destacan es que ella pues debería de conocer la letra de sus canciones y resulta ser que por lo visto se le olvidan, pues tiene que leerlas en una pantalla teleprompter. Entonces, este es un rumor ya viejo. Dicen que después por ahí del año 2006, por alguna, o sea, no da ninguna explicación. Usted sabe que todas las teorías que circulan en redes sociales son textos incluso a veces mal escritos, anónimos, en los que dicen que la cantante pues habría sido privada de la vida. A lo mejor se dice que por unos intereses que querían censurar alguna actitud en su música. Nunca la he escuchado yo a esa cantante como que sea una activista social, pero bueno, decían que tenía una forma de ser y que posteriormente se subvirtió toda la personalidad y las temáticas de sus canciones. Quien conozca algo de Avril Lavigne, pues que nos diga, ¿no? Que nos escriba en los comentarios si realmente notó algún cambio. Nosotros pues, no sabemos mucho de eso. El rumor de gente importante, de magnates, de políticos, siendo suplantados, privados de la vida y sustituidos por otros, es algo que está muy extendido en Internet. Muy, pero muy extendido en Internet. Por ejemplo, se dice que Donald Trump le hicieron eso, que el actual Donald Trump que está de candidato, que no es el verdadero. Vaya usted a saber si no es una estrategia política creada por el mismo Partido Demócrata difundir eso en redes sociales, ¿no? Bueno, dicen que no es el mismo, que porque muchos de sus puntos de vista que tenía como candidato en 2015, 2016, pues ahora son completamente distintos. Por ejemplo, Donald Trump era un antivacunas y ahora es un provacunas. Donald Trump tenía unas características como político, decía ser implacable pro vida, y ahora dicen que tiene como concesiones con decir que el aborto puede ser practicado en varios estados, si ellos lo quieren. Luego también se dice que Donald Trump era como pro familia, o sea, contra las políticas de adoctrinamiento gay contra los niños, que eso incluso en un momento lo criticó severamente Ron DeSantis, el gobernador del estado de Florida, igualmente del Partido Republicano. Y luego ocurre que Donald Trump dice que no, que siempre no, que los gays son bienvenidos al Partido Republicano y la diversidad y cosas de ese tipo. Y entonces ya como que pierde la sustancia o la esencia conservadora. Esto denunciado por muchísimas personas en redes sociales que hacen igualmente críticas, análisis político, igual de válido, aunque no estén en un medio oficial. Dicen, es que cambió mucho, porque lo que él nos ofrecía como candidato, dicen los estadounidenses, a mí no me ofreció nada, ofrecía acabar con redes de trata de personas, empresarios y medios criminales o corruptos, que ahora se ha descubierto que sí tienen escándalos sexuales y cosas así, cosas muy turbias, algunos medios de comunicación de Estados Unidos, presentadores de noticias también ligados a cosas pues no honestas, ¿no? Y de todas formas, cuando Trump llega a la presidencia, pues cambia completamente la ruta de gobierno o las cosas que había prometido.
Si acaso lo único que se observó es que como que bajó mucho la violencia o los conflictos, que parecía el apocalipsis con el asesino Obama. Entonces, pues se deja mucho a su consideración si piensa que esto le han hecho. De esta clase de acusaciones se hicieron también sobre Sor Lucía, una de las, bueno, en ese entonces fue una de las niñas, uno de los 3 niños menores que se les apareció a la Virgen de Fátima y les dio el mensaje de Fátima, y posteriormente, pues cuando se empezó a creer todos estos rumores de que la tercera parte del mensaje estaba oculta, se dijo que la asesinaron y que la sustituyeron por otra, y cosas de ese estilo son las que se escuchan mucho. Menos conocido, pero también extendido entre algún tipo de literatura, se dice que el multimillonario Aristóteles Onassis, fíjese nada más, no se dice que haya asesinado directamente a John F. Kennedy, pero que se quedó con su esposa. Eso sí lo sabemos. Sí lo sabemos que al muy poco tiempo, como que no le guardó luto, y Jacqueline Kennedy se fue con este físicamente horrible multimillonario griego, entre comillas, dueño de importantes navieras, y se casó con él. Se dice que también Aristóteles Onassis habría secuestrado y suplantado a Howard Hughes, un importante multimillonario que, porque no estaba alineado con los intereses de el establishment o del estado profundo, como se le quiera llamar. En redes sociales se habla entonces de muchas cosas, de que existen dobles de los políticos que se utilizarían en caso de que el político, la marioneta de los intereses del poder, pues le llegara a pasar algo, lo sustituyen con otro hombre que es muy parecido o con una máscara. Yo no dudo de que en algún caso excepcional pudieran utilizar un señuelo o un doble, por ejemplo, por motivos de seguridad, ¿no? Para proteger a alguien. Pero creer que alguien puede las 24 horas del día, sin importar su familia, suplantar la identidad de alguien más, se me figura como algo un tanto difícil, a no ser que sea una persona que no tenga familia y que pues los contactos que pueda tener públicamente sean muy pocos. Entonces, bueno, pues hoy de esta nota de espectáculos, la cantante canadiense Avril Lavigne, ¿por qué utiliza un teleprompter? Es la pregunta. ¿Por qué no se aprende sus canciones? ¿Por qué no se sabe sus canciones de memoria si son sus canciones? Exhiben en video cómo están pagando a los acarreados al evento del Zócalo de Claudia Sheinbaum. En una calle se puede ver cómo les están distribuyendo el dinero. El video lo pueden encontrar en la cuenta de JJ Díaz Machuca en @JJ Díaz Machuca. Exhiben bolsas negras con una botella de agua y una manzana que fue parte de la comida que se les dio a los acarreados al evento en el Zócalo de Claudia Sheinbaum. Realiza tu donativo a Héctor Rosales Oficial en cualquiera de las 6 opciones disponibles. Sé parte de nuestra historia y accede a contenido exclusivo. Patrocina este proyecto. No hay monto mínimo. Todo el dinero recaudado se usa para mejorar este programa. HectorRosalesOficial.blogspot.com/p/opciones -intermedio para -intermedio donar.html.
Continuamos. Bueno, hay muchas imágenes, muchos videos, sobre todo del acarreo, del enorme acarreo hecho con nuestros recursos públicos, que llevan a los ángeles azules, que ahora yo les digo demonios azules, porque ¿cómo puede ser que se sigan alquilando estos cantantes y músicos de Iztapalapa a un régimen narcotraficante y asesino? Por más pruebas que se les ha presentado, estas personas son desgraciadas. No me vengan con que es su negocio y que ellos tienen que vivir de algo y que si no colaboran con el narcopresidente les van a hacer algo, porque, oiga, también son mexicanos, no puede ser que sigan apoyando este régimen asesino. Con todos estos muertos, con todos estos desaparecidos, la verdad es que me indigna y me ofende, ¿no? Ahora sí que llamo a un boicot contra los cantantes estos, Los Ángeles Azules, porque no se vale prestarse a las suciedades de Claudia Sheinbaum. Eso lo creemos del repugnante Grupo Firme, lo podemos esperar de... ¿Quién les gusta? Pues de alguna narcobanda, ¿no? Hasta del tal Peso Pluma, que era contratado por Armando Guadiana, que ya se murió, del partido Morena. Lo podremos creer de cualquiera de esos personajes de narcocorridos, que de hecho sí tiene vinculación, porque en Guadalajara, cuando se pusieron violentos los morenistas, apenas el 28 de mayo, fue precisamente porque los defraudaron, porque no les llevaron al narcocantante y al vulgar narcorapero Santa Fe Clan. Y eso es lo que los tenía muy enojados, y por eso se demostró que el día en que Morena le llega a faltar el dinero para sobornar a sus acarreados, ese día los linchan ahí mismo. Vamos a hablar entonces de cosas muy concretas. ¿Por qué decimos narcopresidente López Obrador y por qué narcocandidata Claudia? No es ninguna difamación, no es ninguna mentira, no es un rumor, es algo que está probado, y aquí les doy por lo menos 9 testimonios. Yo sé que existen más, porque ahorita me estoy acordando del testimonio del narcotraficante Alex Cifuentes, que denunció que ellos financiaron la campaña también de López Obrador. Alex Cifuentes es un narcotraficante colombiano, pero que trabajaba con el cártel, delinquía con el cártel de Sinaloa en México. Entonces vamos con esta lista de lo que usted debe de leer, estudiar, recopilar, para ser una persona educada y poder participar políticamente con un voto informado y no hacer pues algo indebido el día de las elecciones. Lo primero que usted debe de leer es el artículo en español del periodista norteamericano Tim Golden, que se publicó en ProPublica, en el que se indica que López Obrador recibió $25 millones del cártel de Sinaloa. Lo segundo que usted debe de leer son los artículos y los libros de Anabel Hernández. Particularmente uno es gratuito, lo encuentran en el portal de noticias de la prestigiosa cadena de televisión periodística alemana DW o Deutsche Welle, DW, aquí en México se diría, en la cual se revela que López Obrador era pagado por el narcotraficante conocido como Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, que le habría dado $6 millones para su campaña de 2006 contra Felipe Calderón, que incluso La Barbie se enojó tanto cuando López Obrador perdió la elección, que estaba amenazando con secuestrar a los consejeros electorales y obligarlos a que dieran el fallo a favor de López Obrador, porque López Obrador era La Barbie, López Obrador era el cártel de Sinaloa, y el cártel de Sinaloa ambicionaba tener el control de la Fiscalía General de la República y también de elegir en cada sitio del país al jefe de la policía, a lo que se comprometió López Obrador. López Obrador descolgó el teléfono y le dio las gracias al narcotraficante La Barbie, a Edgar Valdés Villarreal, por todos los donativos que le había dado, porque no solamente fueron $6 millones. Anabel Hernández explica que todo lo que era el pago de los autobuses para los acarreados de Morena, los lonches, la comida, las sillas, el templete, la música, la banda Limón, que los narcotraficantes del cártel
de Sinaloa contrataban a la banda Limón para apoyar a López Obrador, para que la gente fuera a ver sus mítines y escucharlo tartamudear y hablar lento, que es algo insufrible, pues tenían que ponerles un incentivo. Y en ese entonces era la banda Limón. También, ¿qué otras cosas? Que pues ellos le pagaban, les digo, las lonas, la propaganda electoral, y por eso el narcopresidente López Obrador decía con todo cinismo que andaba con poquito dinero en un suru, porque la seguridad se la brindaban los narcotraficantes del cártel de Sinaloa, la familia criminal del Chapo Guzmán. Todo siempre ha sido López Obrador el representante de sus intereses. Y en el último libro que presenta Anabel Hernández, que es La historia secreta de AMLO y el cártel de Sinaloa, ese es un libro valiosísimo que usted debe de tener, que todos los mexicanos debieran leer. Se complementa con la denuncia de la periodista mexicana Elena Chávez. Elena Chávez, que es la autora del Rey del Cash y de El Corruptor, López Obrador el Corruptor. Estos dos libros también son importantes porque revelan cómo es el modus operandi, la forma en la que se comporta López Obrador, cómo es que utiliza el efectivo para que nunca se pueda fiscalizar todo el dinero que recibe de mafias que se robó siempre de instalaciones del metro, de secretarías de obras públicas, de desarrollo social. Todo ese dinero se lo robaban de gobiernos municipales, el sueldo de senadores y diputados, todos tenían que entrarle con el moche, con el charolazo, para mantener la vida de lujos del narcopresidente, que llevó más de 30 años sin trabajar. ¿De qué vivía? Y rodeado de lujos. Celso Ortega sería otro de los testimonios. Celso Ortega, narcotraficante, líder criminal de la banda de los Ardillos en el estado de Guerrero, confesó que él fue miembro del cártel Los Zetas y que en 2006 le pagaron a López Obrador $2 millones a su campaña. Crisis Group es una importante organización sobre la delincuencia organizada, los procesos políticos de un país. Revela que pues hay filtraciones, testigos, investigación que indica que la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano en la administración de López Obrador, pactó con el cártel de Sinaloa desaparecer 400 cadáveres de narcotraficantes rivales del cártel Jalisco Nueva Generación. Que las cifras de violencia están maquilladas, oculta los muertos el narcopresidente López Obrador. Otros de Crisis Group es otro testimonio. Reinaldo Zambada, alias el Rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, detenido en los Estados Unidos de Norteamérica, que testificó en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en 2019. Confiesa que el cártel de Sinaloa pagó maletas repletas de millones de dólares a López Obrador a través de su subsecretario de Seguridad Pública, Gabriel Regino, quien actualmente es maestro en Derecho en la UNAM. Para que vean hasta dónde llega el cártel de Sinaloa, cómo corrompen todo. Pues ahí está, otro de los pagos de López Obrador. Le pagaban para que les permitiera vender cocaína en toda la Ciudad de México. Ahí está el origen de cómo se fue degradando toda la Ciudad de México. También tenemos el testimonio de la periodista norteamericana Natalie Kitroev, del periódico The New York Times. Ella reveló que en poder de agentes de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, se tiene a los hijos de AMLO recibiendo maletas de dinero del narco. Fueron grabados en video. Y estos fueron grabados en video porque tenían una forma de comprobar los pagos y de cómo extorsionar al narcotraficante López Obrador. López Obrador estalló en ira cuando Natalia Kitroev le pidió una respuesta diciéndole, oiga, pues esto es así, tenemos esto. ¿Quiere manifestar algo al respecto? Y López Obrador pues se enojó muchísimo porque dijo que eso no era cierto. Si se lo está diciendo, no es... O sea, el periódico New York Times no va a poner en riesgo su prestigio, ¿sí? Ellos son un periódico muy de antes, una firma muy costosa de periódicos, o sea, no se puede decir que fueron sobornados, y revelaron esto. Los hijos del presidente eran los que recibían las maletas para su padre.
dinero de drogas, dinero de asesinatos, de prostitución, de todo lo que usted se puede imaginar de delitos que controlan los narcotraficantes, porque ellos extorsionan a las prostitutas. También les cobran derecho de piso a las prostitutas. Y entonces, ahí están los hijos de López Obrador grabados. ¿Y qué espera la DEA? ¿Qué espera la DEA para revelarlo? Esto fue para poner en cintura, para poner a raya, para recordarle quién manda al narcopresidente López Obrador y que está perdido. Esto fue para decirle, ni se te ocurra, aunque lo ha hecho, ni se te ocurra, pues se ha metido a las elecciones, ¿no? De una forma descarada y sucia, pero probablemente el gobierno de Estados Unidos le está diciendo, ni se te ocurra tratar de desconocer el resultado electoral, el triunfo de Xochitl Gálvez, porque entonces revelamos esto y te destruimos. Y ya, es demasiado, ¿no? Demasiado lo que tiene atrás, demasiados los muertos en el armario que tiene el narcopresidente. Y de Natalie Kitroev pasamos a Código Magenta, periodistas del norte de México, un grupo periodístico dirigido por el señor Ramón Alberto Garza García. En su investigación, que también retoma, bueno, que tiene también esos testimonios, los presentó en el Universal Héctor de Mauleón, revelan que el partido narcotraficante Morena en Tamaulipas y también en Sinaloa recibió maletas repletas de dinero del narcotráfico. Esto lo confesaron dos cofundadores de Morena junto con López Obrador, Jocelyn Hernández y Horacio García Rojas de Morena. Morena trafica ilegalmente, ha traficado ilegalmente primero con el rey del huachicol Sergio Carmona y después con Mario Delgado y dos barcos, al parecer, dos barcos con banderas extranjeras, trafican desde Texas miles de litros de gasolina que compran en Texas barata porque la gasolina es más barata en los Estados Unidos y la meten ilegalmente al país. Todo lo que no están pagando de impuestos se está desviando a los servicios del partido narcotraficante Morena. Es verdaderamente vergonzoso y desagradable enterarse de estas cosas, pero esto es lo que es Morena, la traición y que intentó robar la esperanza de los mexicanos, una organización dirigida por un narcopresidente. Seguimos. Bueno, y mire, todo esto del acarreo fue tanto de tantas partes del país en el que Morena se aprovecha de la necesidad, de la pobreza de tantos ciudadanos, que ocurrió lo siguiente. Un autobús con acarreados se volcó por las presiones de llegar a la Ciudad de México para rellenar el evento fatuo en el que usted escuche nada más a Claudia Sheinbaum y es la voz de una bisagra, así como las de las películas de terror, la voz la tiene como una bisagra, como el sonido chillón de una bisagra de una casa embrujada. Se volcó un autobús de los acarreados de Claudia Sheinbaum que provenían de un municipio muy pobre llamado Oluta, en el estado de Veracruz. Este autobús volcado deja como resultado 20 personas heridas sobre la carretera que va de La Tinaja a Cosamaloapan. Esto lo confirmó incluso la corrupta candidata a gobernadora del estado de Veracruz por Morena, Rocío Nale. Es una desgracia, pero esto es lo que ocurre cuando se intenta movilizar artificialmente a miles de personas a un propósito lamentable, a un propósito desagradable, verdaderamente condenable.
Vamos con nuestra siguiente nota. Falsos católicos. Bueno, empieza a circular una corriente de falsos católicos que afirman, fíjese nada más la locura que están diciendo, afirman que los católicos tienen que votar por la comunista Sheinbaum, sabiendo y conscientes de que es satánica, sabiendo y conscientes de que es anticatólica, que promueve la droga, adicción, el aborto y que promueve todas las cosas lamentables que usted se puede imaginar como política social, el exterminio del pueblo de México. ¿Por qué dicen esto estos supuestos católicos? Gente muy persinada que aparenta ser muy religiosa, dicen esto. Bueno, según el razonamiento falaz que están dando estas personas, dicen que Sheinbaum es un castigo de Dios, que porque México es muy pero muy malo y que entonces México se merece tener la peor presidenta del mundo, y que esto ya estaba dicho que por la Virgen y que es un castigo. Esa es la clase de razonamientos que ha dado una influencer conocida como Claudia Ruiz Bravo, que es militante por anular el voto, escribiendo el nombre en la boleta electoral de el actor por cierto homosexual, Eduardo Verástegui. Es una cosa, pues mire, si no es empleada de Morena, porque no tengo forma tampoco de comprobarlo, de Verástegui sí sabemos que tiene su relación inmoral con Morena, pues si no es una empleada de Morena, sí que lo hace, entonces sería una persona muy tonta o una persona mal de la cabeza, afirmando esta clase de cosas. O sea, dice que México necesita ser torturado y sufrir muchísimo porque tiene que pagar por todas las cosas malas que ha hecho y que entonces los católicos tendrían que votar por la narcocandidata. ¿De dónde intelige eso? Increíble, no hay ninguna parte en la doctrina cristiana católica que diga que eso tiene que ser así. Es que es la purificación, afirma. Falso de toda falsedad, ¿eh? Dios nunca ha querido el mal para nosotros, para los mexicanos. Estas afirmaciones se han estado repitiendo por varios canales de YouTube, varios influencers católicos, bueno, que dicen ser católicos, que llaman a destruir el voto para que gane Sheinbaum, que porque es el castigo. Sin embargo, hay que recordar que Dios nos pide hacer siempre el bien y nunca el mal. ¿Se le olvidó eso? Dios nos pide hacer siempre el bien y nunca el mal. Santiago capítulo 4, versículo 17. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es pecado no hacer el bien que se pudiera hacer y que no lo hace por un capricho. Entonces tengamos eso bien presente porque pues no hay ninguna forma de justificar lo que andan alegando de que se tendría que pues destruir el voto católico para cumplir con una intención de dañar el país, que para castigar a los mexicanos. O sea, ¿realmente cree usted que si Dios quisiera castigar a México, no lo podría hacer por otros métodos más eficientes que una narcocandidata? Pues sí, pero es que no puede ser que haya personas que estén diciendo eso. O sea, el que obra el mal no es de Dios. Así de sencillo. Bueno, pues se exhibió que el gobierno de Laida Sansores, esto en el estado de Campeche, está repartiendo despensas a través del DIF, el Desarrollo Integral de la Familia Estatal, previo a la veda electoral el 29. Les digo, o sea, es la compra de votos, de todas las formas. Acarreo total. Exhiben en video y en fotografías los gastos millonarios para realizar el montaje de Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México. En Nuevo León, Samuel García intentó sabotear con operativos de movilidad el evento de Xóchitl Gálvez en la Arena Monterrey, que logró no solo llenar, sino desbordar el evento de cierre de campaña de Xóchitl Gálvez. Ocurre una tragedia, una balacera, otra balacera en estas elecciones. Esto ocurrió en el estado de Puebla, concretamente en Tehuacán. Se dice, hay dos versiones sobre esta situación. Dicen
que dos ciudadanos andaban con sus cámaras grabando lo que estaba haciendo un político corrupto llamado Pedro Tépole, del Partido Verde, del partido de Claudia Sheinbaum, que andaban comprando votos, que andaban comprando las credenciales de elector del INE, y que entonces Pedro Tépole ordenó que les dispararan por andar grabando. Estas personas que resultaron heridas habrían sido internadas en el Hospital General de Tehuacán, Puebla. Esto es lo que comunicó eConsulta a través de su cuenta de X. Pero ahora vamos con la segunda versión. La segunda versión, que ha hecho circular periódicos como el periódico Central, reporta una balacera en actividades mapacheras. O sea, cuando dicen el mapache es el que compra el voto, el que compra la credencial, ¿no? Actividades mapacheras porque pues tienen la apariencia de un delincuente o se simboliza con un ratero, pues con un mapache. La segunda versión es que estaban comprando votos, sí, para el político Pedro Tépole, pero que sujetos armados se dieron cuenta de que había una gran concentración de dinero precisamente para comprar votos, para comprar la credencial de elector. Y entonces los atacaron y se robaron más de 500,000 pesos, o sea, más de $500,000 de pesos que supuestamente estaban destinados para comprar votos para la reelección de Pedro Tépole. Esto en Tehuacán, Puebla. Las dos versiones están circulando y entonces pues ahora habremos de esperar a que las autoridades esclarezcan esto porque pues hay versiones encontradas. Lo que no se pone en duda es que se estaban comprando votos y como hemos denunciado aquí más de 35 veces actos que han quedado registrados en vídeo de cómo Morena anda comprando votos, lo mismo el Partido Verde que el Partido del Trabajo, no nos queda ni la menor duda de que esas son sus intenciones. Increpan a Claudia Sheinbaum en un aeropuerto gritándole Xóchitl, Xóchitl, Xóchitl presidenta. De esta forma pues se han burlado horriblemente se han burlado alegremente de Claudia Sheinbaum, porque pues esto fue lo que ocurrió. Miren, escuchen. Vamos a escuchar el momento. Quien comparte esto es Alberto Alejandro Roe 2 a través de su cuenta de TikTok. Muy de las últimas generaciones usar TikTok. Y pues exhibe, ¿no? Exhibe completamente cómo es que la gente ya incluso se agarra de botana a la candidata de López Obrador, haciéndole pues esto, haciéndola quedar mal, diciendo pues a ti nadie te apoya. Los que después empiezan a gritar presidenta son gente que también venía con Sheinbaum, o sea, son gente de Sheinbaum, gente a la cual pues dice que les va a dar un cargo público, gente que tiene mucho interés en que ella gane propio, no un interés no un interés nacional ni desinteresado, ¿no? Bueno, exhiben fotos de cómo la marea rosa superó al acarreo de Morena en el Zócalo de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum. Pues sí, o sea, no solamente el Zócalo, sino todas las calles aledañas fueron llenadas por el evento de Xóchitl Gálvez. En tanto que el partido Morena pues no llenó bien ni siquiera el Zócalo de la Ciudad de México. Y eso que hay un campamento supuestamente de la CENTE muy grande. El campamento de la CENTE no les dijo nada ofensivo al meeting de Sheinbaum. El político masón Pedro Aces,
que estuvo más de 35 años en el PRI y hoy es parte del partido narcotraficante Morena, previamente hizo un partido para robarse el dinero llamado Fuerza por México. El político masón Pedro Aces Barba denuncia que durante el evento de Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México le robaron su cartera. Pero como reconocer que fueron los acarreados de Morena, una bola de delincuentes, los que le robaron su cartera, o a lo mejor a él se le cayó su cartera, él ni siquiera se acuerda, dice que se la robaron, pues entonces hay que recordar, aprovechándose de la situación, Pedro Aces se inventa que seguramente se la robó alguien del PRI. Pues no que decías que nada más estabas rodeado de gente de Morena, pues ellos fueron los que te robaron. Escuchemos esto que comparte Reporte Índigo. Amigas, amigos, qué gusto me da saludarles desde el Centro Histórico, donde el día de hoy todos los mexicanos y las mexicanas volteamos. Todos no. A ver este gran evento y muchos acudimos a él. Cierre de campaña de la próxima presidenta de este país, quien hará el segundo piso de la cuarta transformación. Lamentablemente, al salir en una nube de gentes en estas calles del Centro Histórico, fui robado de mi cartera. Seguramente algún priista o algún panista necesitado para sus cierres de campaña andaban por aquí. Les mando un abrazo y lo que dicen las redes sociales y la prensa es cierto. Fui robado el día de hoy. Ya saben quiénes son. Un abrazo a todos. Pues ahora sí que él es uno de los mayores rateros y corruptos de este país, que se robó el dinero de ese partido patito llamado Fuerza por México, que él creó, junto con el masón satanista Manuel Jiménez Guzmán y con el corrupto obispo Onésimo Cepeda, que era socio de Carlos Slim, a su vez socio de López Obrador. El círculo del vicio siempre es muy amplio. Eso fue lo que ocurrió, dice que sí le robaron la cartera. Y estaba rodeado por morenistas. Pues ahora sí que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Y el robarle algo a este sujeto, pues es como quitarle un pelo a un gato. Laura Brujés, pues tomó videos sobre cómo dejaron hecho un basurero el Zócalo de la Ciudad de México, cuando la Marcha Rosa, cuando se hizo su manifestación, no dejaron basura. Ya le cortamos porque estaban cantando Los Demonios Azules y entonces eso puede tener copyright y yo no quiero darle ni un centavo tampoco a Los Demonios Azules, que siempre ha parecido una de las agrupaciones más vulgares, más corrientes de este país, junto con los Tigres del Norte y todo eso. A mí nunca me ha gustado nada de esa música. ¿En qué momento nos convertimos en esto, no? Momentos de terror en que es asesinado con 3 disparos en la cabeza a Alfredo Cabrera, candidato del PAN a Coyuca de Benítez, Guerrero, les repito, otro de los muchos estados donde impera la inseguridad, la delincuencia, gobernado por Morena. Atacan encapuchados la embajada del Estado de Israel en la Ciudad de México, incendian con bombas Molotov, intentan incendiar la embajada de hecho, y bueno, pues la policía desplegó vallas metálicas y también grupos antimotines. Estas elecciones violentas contabilizan más de 749 personas que han sido víctimas de algún atentado, 231 personas asesinadas, 35 candidatos asesinados. Reporta esto un informe de Integralia que fue presentado en su portada por el periódico El Universal, 150.5% más violento que en el año 2021. Mientras tanto, el presidente con crueldad, con cinismo, dice que estas son las elecciones más pacíficas, limpias y seguras de la historia de México. Amenazan de muerte a el candidato panista Manuel Ramón Orlando Saltelis, candidato a alcalde en San Luis Río Colorado. Quienes lo saben denuncian que quien lo estuvo amenazando con un comando armado, con un grupo de hombres armados, fue Manuel Alejandro González, hijo del exalcalde de San Luis Río Colorado.
López Obrador desvió a través de Segalmex más de 1.500 millones de pesos a 6 bancos de los Estados Unidos de Norteamérica y el Reino Unido. En 14 cuentas distribuyó 1.500 millones de pesos que ya no se están utilizando para dar alimentos a las personas de escasos recursos. Robo de datos personales por parte del partido Morena. Esto es un delito grave que tiene que conocer el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. Pues resulta ser que Sheinbaum pagó una lluvia de mensajes en el que se le exige a la gente votar por ella, pero pues ellos nunca les dieron su teléfono celular. Entonces, ¿cómo es que ella tiene su teléfono celular para mandarles mensajes molestos de que voten por ella? Eso es un delito grave. Oposición. La oposición anunció que inició la acción de inconstitucionalidad contra la reforma que le permite a López Obrador robarse 40,000 millones de pesos de los fondos de retiro de los trabajadores mayores de 70 años que por diversas causas no han podido cobrarlos. Esto lo denunció Jorge Romero del partido Acción Nacional. Andrés Manuel López Obrador se burla de las víctimas de su sexenio. Aseguró que quiere terminar este sexenio como ha sido hasta ahora, según él, sin represión, sin masacres ni desaparecidos, con paz, tranquilidad y sin autoritarismo. Qué falta de respeto, ¿no? Qué poca educación de López Obrador burlarse de esta forma de las víctimas de su gobierno. Código Magenta dice que la elección la tiene muy difícil Claudia Sheinbaum, que lo que dicen las encuestadoras puede ser totalmente falso. Es totalmente falso. Yo me adhiero a lo que ha salido en mis encuestas online y le dan la ventaja a Xóchitl Gálvez. Dice que si fuera tan fácil el triunfo para Morena, entonces no habrían gastado tanto dinero, no habrían hecho propuestas tan jugosas para Alejandra del Moral para que se saliera del PRI y se uniera a Morena. Tras la muerte de 9 personas en San Pedro Garza García, aplastadas por el templete colocado para un evento de Jorge Álvarez Maínez, pues a ellos se les olvidó el luto y empezaron a poner música para bailar, para cantar, para reírse, música de Mariana Rodríguez, que por cierto ya eliminé del programa anterior para no tener ningún problema con los derechos de autor, ni darle ninguna promoción a esa señora frívola y sin corazón, inhumana que es Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García. Claudia Sheinbaum intentó robarse la liquidación de los trabajadores de Notimex, según la denuncia de San Juana Martínez. Según la Sagrada Biblia, robarse el salario del trabajador es un pecado, uno de los 4 pecados más graves en la Biblia, que claman al cielo por venganza divina. Morena, Tamaulipas, se roban 1.5 millones de pesos que estaban destinados a la contratación de 9 autobuses y dar 1.500 pesos a cada uno de los asistentes al evento de Claudia Sheinbaum en el Zócalo. Hasta ellos se roban. Madre de Gabriela Cuevas, la señora Gabriela Barrón Mijares, aparece también en el escándalo del Bahamas Leaks por evasión fiscal, al igual que la familia de Claudia Sheinbaum. Defraudados, agreden. Bueno, pues las personas se pusieron violentas, ya les había comentado, porque Sheinbaum los engañó, les dijo que iba a darles un concierto de narcocantantes, lo canceló, pero sí los obligó a permanecer escuchando su discurso. De hecho, vamos a escuchar, para que se den una idea, vamos a escuchar qué terrible es, pues, qué fea voz tiene Claudia Sheinbaum. No tiene, pues digamos, la voz para dar un discurso. Esto parece el discurso de una especie de un personaje cómico o de un personaje de una película de terror. Escuche, voz de bisagra, digo yo. No habrá gasolinazos, ni aumento a las tarifas de gas doméstico, ni de luz. No. Ya lo subo, y de hecho hay apagones porque no hay la oferta suficiente para abastecer el país y las pérdidas son millonarias para los empresarios por estos costos y por los apagones. No habrá gasolinazos, ni aumento a las tarifas de gas doméstico, ni de luz. No regresará el avión presidencial.
no habrá gasolina. Mediocre discurso y sobre todo mediocre al momento de hablar. No tiene ninguna forma de hablar adecuadamente. Exhiben en video cómo se repartieron tortas y refrescos. El acarreo del bienestar, dicen, camiones repletos de comida barata, porque obviamente no les iban a dar salmón, no les iban a dar buenos platillos, ¿verdad? No les iban a dar una paella, no le iban a dar una comida nutritiva, no, les dan de lo peor de que ellos pueden tener, lo más barato. Y bueno, vamos ahora con el cliente preferido de este programa, ¿no? Eduardo Verástegui comparte, yo no sé ni por qué hablo de este tipo si no consigue ningún voto. No tiene nada este sujeto, pero sigue perseverante en hacer el mal. Y yo no creo que este escort, o sea, prostituto, este escort pues esté actuando de manera independiente, ¿no? Él siempre se liga mucho con, dice, mi amigo, mi apoyo, Donald Trump. El Donald Trump que dicen en redes sociales que es el sustituto, el Donald Trump falso. Donald Trump es un corrupto, la verdad de las cosas, ¿no? Dice que el único veredicto que me importa es el de las urnas del 5 de noviembre en los Estados Unidos de Norteamérica. A ver, Eduardo es muy idiota, está muy confundido, ¿no? Está apoyando a un tipo que nos odia como país. No es mito, ahora lo he comprobado que sí. Nos aborrece. Vea usted la propaganda electoral, supuestamente ellos querían simpatizar conmigo. Me mandan una propaganda electoral en que nos retratan, a los... Bueno, yo a mí no, porque yo no soy migrante, pero retratan a los migrantes mexicanos como que se están robando la comida de la mesa de los estadounidenses. Como si los migrantes mexicanos no viajaran. Sí, ingresan ilegalmente a Estados Unidos, pero trabajan honradamente. Y ellos los retratan como que les roban la comida, como que son asesinos y violadores. Y ese es el discurso de ese corrupto llamado Donald Trump, que aparece en fotografías con el pederasta Jeffrey Epstein también, lo mismo que los Clinton, lo mismo que ellos. ¿Cuál superioridad moral? ¿De qué nos van a venir a hablar? Bueno, pues ese, ante el que se inclina, se empina, el tal Eduardo Verástegui, un actorzucho de Televisa, por favor. Televisa es un burdel. Televisa es de donde salieron estas señoras que parecen más de la vida pública, como Dana Paola o Belinda. Belinda, que está ligada al partido narcotraficante Morena, y hace poco detuvieron a uno de sus colaboradores por abusar de una niña en Argentina. Búsquenlo porque Telerisa pues no les va a comentar eso. ¿Cómo creen que se va a perjudicar la imagen de su estrella? Belinda, que también aparece, Belinda la anoréxica, que también aparece con el cantante narcosatánico Natanael Cano. No vamos a decir nada más. Es una pérdida de tiempo hablar de las estrellitas estrelladas, que no tienen ningún éxito musical del cual podamos recordar. Nada memorable. Bueno, Eduardo Verástegui surgió de ese mismo cabaretucho, de ese mismo burdel llamado Televisa, le hacía buenas chambas sexuales a Antonio Berumen, y resulta ser que este personaje dice que ahora va con Donald Trump. ¿Qué tiene que estarse metiendo un mexicano en las elecciones de los Estados Unidos? Qué falta de respeto para Estados Unidos que una persona de aquí quiera meterse. Lo mismo sería que un estadounidense quiera meterse en las elecciones en México. Bueno, yo lo que le respondo a Eduardo es: te crees norteamericano, por eso te vale madre lo que le ocurra a México. Tú tienes tu mansión en California, por cierto, mansión que se compró con todo el dinero robado a Manto Guadalupano y a las diversas organizaciones supuestamente católicas que dice tener. Además de todo el dinero ese que acumula de decir que hace películas baratas, películas de a peso. La verdad no tiene nada bueno sus películas. Lo digo sinceramente, no estoy hablando desde el coraje ni de nada. Estoy hablando de que esas películas realmente quedaban mucho que deber. Incluso la película Cristiada es una falsificación histórica.
una grave falsificación histórica de cómo se dieron los hechos de la Guerra Cristera, porque tampoco vamos a faltar a la verdad. El departamento de Miami que le dio Enrique Peña Nieto, pues también lo tiene. O sea que si de repente se aburre de estar en California, la tierra de la fornicación, hasta parece que tiene ese nombre, se puede pasar a Miami, donde es también una tierra de perversiones de todo tipo, sobre todo gay, como lo que le gusta a Eduardo, y pues ahí está el departamento que está 2 departamentos abajo, dicen que uno que tiene Enrique Peña Nieto y otro de Angélica Rivera, que él dice que eran los que lo invitaban a subirse al avión presidencial, que luego de ahí se agarró el narcotraficante López Obrador para decir, vean, Peña Nieto se da la gran vida, sube a sus amigos, incluso a un escort de Televisa ahí. Fíjese que Donald Trump, como les había dicho, sí es un corrupto. Y a través de Donald Trump podemos dejar callado a Eduardo Verástegui. Podemos perjudicarlo gravemente con todo este discurso que es una hipocresía que se las da de católico, de provida, cuando es un hijo de Satanás. Tenemos las descripciones de los testigos de las víctimas de Eduardo y de Antonio Berumen. Donald Trump sí es un corrupto. Y está totalmente contradictorio al discurso que dice sostener Verástegui y toda esa mafia de la CPAC, la conferencia conservadora. Fíjese nada más. López Obrador es un narcotraficante y eso lo sabe bien Donald Trump. Y en sus participaciones públicas siempre elogia al desgraciado López Obrador, pese a tener un cementerio de niños con cáncer, de niños víctimas del crimen organizado, de asesinatos, de secuestros, de extorsiones. Donald Trump dice que sí, que López Obrador es un vil socialista, pero que es una buena persona. O sea, si el socialismo es el demonio, según el discurso de Donald Trump, ¿cómo es que de pronto dice la estupidez, el oxigenado, porque no es rubio natural, el oxigenado Donald Trump, ¿cómo es que puede decir que un infeliz como López Obrador es una persona buena? Siguiente. Porque, espéreme, no he terminado, no he terminado, ahorita me estoy desahogando. Donald Trump tiene un medio corrupto que se hace llamar The Epoch Times. Y ese Epoch Times tiene un canal de noticias que se llama NTD. Antes estaban en YouTube, pero los corrieron por exceso de noticias falsas o de noticias que perjudicaban a los otros, ¿no? A los demócratas. Y ocurrió que de ahí siempre hacen propaganda a favor de López Obrador. Eso tampoco es gratuito. Eso también es con el respaldo de ese señor que grita y que odia a los mexicanos. Donald Trump también salió que es pro LGBT, pro lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Dice que no están excluidos. De hecho, desplegó una bandera del arco iris diciendo gays por Trump, o sea, gays que apoyan a Donald Trump. Y por último, Donald Trump, contrario al discurso de Verástegui, que es antivacunas supuestamente, y que también niega que las personas hayan llegado a la luna y quién sabe cuántas cosas tiene. O sea, es que esto es una estrategia, sí, para que me entiendan. Va a haber muchos estúpidos, muchos absurdos, porque eso es lo que pinta, que nos van a tratar de poner como candidatos a la presidencia, para engañar, para revolver, para destruir la mente y la confianza de las personas en las instituciones. Van a surgir muchos prostitutos de la calaña de Verástegui, que está ligado a masones de sectas templarias, para que se den una idea de lo bajo y de lo ruin que es este sujeto, que de cara de marica no deja de poner porque se siente muy pero muy guapo el sujeto que antes no salía de estar relacionado con Ricky Martin, que es un cantante satánico, que es un cantante LGBT, que es un cantante que habla de los vientres alquilados y de exterminar todos los niños en el vientre de las madres. En serio, es un sujeto repulsivo. Y más es repulsivo por todo esto que está exigiendo de que los mexicanos que creen en él ingenuamente destruyan su voto.
En serio, Eduardo, eres un infeliz, uno de los más infelices que hemos visto, porque, al igual que López Obrador, buscas engañar a la gente que tiene una buena intención, pero que es muy ingenua e ignorante. Te aprovechas de eso, te aprovechas de la ingenuidad o de la estupidez de personas a las cuales haces como tus calzones, los ensucias, haces lo que quieras con ellos, les sacas dinero, eres un vividor, eres una persona, una lacra de la sociedad mexicana. Ricardo Pasco Piers, ex embajador de México en Cuba, analista político. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, Héctor. Te mando un fuerte saludo. Gracias, Ricardo. Bueno, pues te vimos en tus redes sociales, concretamente en TikTok, en donde haces énfasis a esto que estamos compartiendo con la audiencia. Decías a través de esta comunicación en red social, el presidente está enojado, muy enojado. ¿Por qué, Ricardo? Porque él está absolutamente asombrado ante el hecho de que Xóchitl ha podido, después de, 2 meses, estar prácticamente al tú por tú con Claudia Sheinbaum en las encuestas. Esto lo demostró en la mañana en una encuesta, México Elige, que están básicamente empatadas las dos en las encuestas. Esto es lo que lo tiene absolutamente desquiciado, porque él pensó, equivocadamente, ahora todos lo sabemos, que si él empezaba este proceso de sucesión adelantada, como lo ha hecho, él llegaría a este punto y a las próximas elecciones en junio del próximo año con una absoluta certeza, yo diría una verdad histórica de que Morena era imbatible en las elecciones. Y toda esa versión se acaba de caer, Héctor. Se acaba de caer porque lo que ha descubierto es de que en cuestión de pocos meses, una persona, el carácter de la senadora Xochitl Gálvez, lo que ha logrado es crear una efervescencia, un atractivo y un interés en el electorado mexicano que es verdaderamente sorprendente. Yo diría que si tuviéramos encuestas de aquellos tiempos, yo creo que el único fenómeno comparable con lo que hoy estamos viviendo en México habría sido en 1988, cuando prácticamente del ostracismo salió la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y prácticamente derrotó al PRI en esas elecciones. Hay matices que también obviamente no vamos a aceptar. Es la opinión muy respetable de este señor que fue embajador, por cierto, de México en Cuba. Pascoe fue embajador de México en Cuba, un convencido, por cierto, también hombre de izquierdas o socialista, y se dio cuenta de que pues Cuba es un infierno, ¿sí? Digo que hay matices que hay que decir porque el fuerte en las elecciones de 1988, que obviamente yo no viví, pero que he estudiado, era Manuel Cloutier, el candidato del PAN. Cuauhtémoc Cárdenas siempre fue un político corrupto, vendido y un sujeto muy mediocre que tenía todo fácil porque era un hijo de uno de los más grandes ladrones y asesinos de este país, que fue el general Lázaro Cárdenas del Río, un absoluto traidor a la patria al servicio de los intereses del presidente Franklin Delano Roosevelt de Estados Unidos. O sea, esto de las traiciones, así como Eduardo y como López Obrador, que siempre son el tapete en el que el presidente de Estados Unidos defeca, pues esto es una historia muy, muy larga. Lo que nosotros queremos son presidentes o presidentas que tengan el coraje, el arrojo de enfrentarse
con un malviviente, con un bravucón, como puede ser Donald Trump o como puede ser Joe Biden. Bueno, amigos, pues esto es todo por el momento. Simplemente vamos a revisar un poco las tendencias en curso. Está en tendencia Alfredo del Mazo. El PRI aprobó de manera unánime expulsar a Alfredo del Mazo del PRI por atentar contra los principios del partido, tanto los internos como pues la historia del PRI. Dice así que lo han expulsado y que el mismo Alfredo del Mazo ya ha dado una respuesta. Porque atentó contra los principios establecidos en los estatutos internos y hoy, a unas horas de las elecciones, el gobierno del presidente López respuesta dijo que pese a que no quería hacerlo, pues ante la provocación que significa esta expulsión, él dice que la actual dirigencia ha perdido el rumbo. O sea que sí, que dice Alfredo del Mazo que él se retira del PRI. Ya sabemos que él es del Grupo Atlacomulco y el Grupo Atlacomulco existe por encima del PRI. Es el grupo mafioso que está a favor de que siga continuando la robadera de la Cuarta Transformación. Se disipan las dudas porque Alejandra del Moral pues también es una empleada de Alfredo del Mazo. Y si es una empleada de Alfredo del Mazo, está ahí en el partido Morena por obvias razones. Ya se va a afiliar a Morena, no tarda. Y espero que esto sí, todo el odio que tienen muchos ciudadanos mexicanos contra Alfredo del Mazo y contra Enrique Peña Nieto, pues que ahora sí lo logren canalizar con Morena, ¿no? Porque ellos están en Morena. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Consejo Electoral Nacional del PRI procedió con la expulsión de Alfredo del Mazo Maza del partido. Los motivos fueron por alta traición al partido, promover y coayudar a partidos políticos que son enemigos precisamente del PRI, y que significa la entrega del Estado, pues la entrega del Estado mexicano a la entrega del Estado de México al partido Morena. Lo vimos todos. Todos vimos cómo Alfredo del Mazo le vendió el Estado de México a el partido Morena. Pues bien. Digo, ahora sí no se puede decir que haya corruptos en el PRI. Pues si todos los peores políticos ya se fueron a Morena, ahora el PRI es el partido más honesto. Y ahora yo lo estoy diciendo. Yo que tantísimos años criticaba al PRI, pues es que el PRI, el verdadero PRI, el PRI corrupto, está en el partido Morena. Eso es algo que acabamos de comprender. Bueno, para no hacer más voluminoso este programa, con 1 hora 22 minutos de transmisión, procedemos a nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos con nuestra oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios, hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.